el castigo de nuestra paz fue sobre él y por su llaga fuimos nosotros curados. Entonces, como estamos estudiando 1 de Pedro capítulo 4, dice que así como Jesús padeció en la carne por nosotros, así también nosotros nos armemos de ese mismo pensamiento. Pues quien ha padecido en la carne terminó con el pecado. El pecado, cuando se te mete y te quiere tentar para que tú hagas lo que a Dios no le agrada, cuando te tienta tu carne para que desobedezcas a Dios, tienes que sufrir para vencer con el pecado. Es decir, no voy a pecar, y resistir. No voy a hacer lo malo, aunque tu carne quiere seducirte a que hagas lo malo, ¿cierto? Entonces la Biblia nos llama a padecer en la carne para terminar con el pecado. Y muchas personas no se quieren arrepentir porque el arrepentimiento involucra padecimiento. Cuando alguien se arrepiente, sufre, porque deja lo que le gusta, y eso produce sufrimiento. El pecado sexual, dejarlo, se sufre en la carne. Dejar pasar algo que te gusta mucho, que lo querías robar, y no tener eso, se sufre en la carne. Que alguien te dañe, te lastime y tú lo perdones y no te vengues, al contrario lo bendigas. Cuando tu carne quiere vengarse, tu carne quiere que ese que te lastimó sea destruido, le vaya mal, sufra mucho. Sí. Hay sufrimiento en la carne cuando haces el bien y cuando procedes en el arrepentimiento. Y Jesús nos está llamando a esto en este capítulo. Acuérdate lo mucho que yo pagué por ti y sufrí por ti. Así quiero que tú también sufras en la carne o padezcas en la carne para que termines con el pecado. Pero cuando decides sufrir en la carne para terminar con el pecado, de repente Dios ve eso en ti, derrama gracia y poder y ya no te cuesta trabajo, te da poder para obedecer. Quizá la primera vez sí te costó trabajo, pero la segunda, a esa fe que tú tuviste, Dios respondió con gracia que derrama desde el cielo para que la segunda se te haga más fácil. Te pongo otro ejemplo. Imagínate que tú siempre has querido algo mucho, por muchos años y nunca lo has podido tener. Y de repente llega otra persona y bien fácil tiene eso que tú nunca pudiste tener. Y te da celos, te da envidia, te molesta que otra persona tenga lo que tú no tienes. Y te duele. Pero decides no tener envidia, decides sacar eso de tu corazón. Esa envidia, ese celo, ese enojo de que a otro sí le va bien y a ti no. Y padeces en la carne para terminar con el pecado. Todo verdadero discípulo de Jesús toma su cruz y decide en su mente padecer en la carne para terminar con el pecado. Ese es el verdadero cristianismo. Pero hay muchas personas que no están dispuestas a sufrir. Y sí, el evangelio verdadero de Jesús nos invita al sufrimiento, porque cuando Jesús dijo: el que no se niegue a sí mismo, no tome su cruz y me sigue, no es digno de mí. La cruz no es una cruz afelpada, no es una cruz cómoda, chiquita, no pesada. No, la cruz pesa, la cruz lastima y la cruz es para clavar. Y Jesús dijo que si no cargas tu cruz y lo sigues, no eres digno de él. Entonces, cualquiera que te diga que el evangelio no es un llamamiento celestial al sufrimiento, está mintiendo. Sí es un llamamiento al sufrimiento. Pero en ese sufrimiento, Dios trabajará en nosotros y derramará gracia y poder. Y veremos glorias y maravillas. La pregunta es, ¿por qué si Jesús estaba sentado en su trono a la diestra del Padre desde toda la eternidad, Jesús nunca empezó a existir? Él es Dios. Él es alfa y omega, principio y fin, primero y último. Dice Miqueas que las salidas del Mesías son desde el principio, de los días de la eternidad. Y Jesús es Melquisedec, rey de Salem, que no tiene ni padre ni madre, ni principio de días ni fin de vida. Entonces, ¿por qué si Jesús nunca había conocido en el cielo lo que es el dolor, el sufrimiento, la pobreza, el hambre, la persecución, tener enemigos, la crítica? ¿Por qué Él eligió bajarse a la tierra, morir desnudo en una cruz, ser perseguido, no tener casa, no tener burro, no tener ejército, ser carpintero, tener que sacar adelante cuando se muere el esposo de María, sacar adelante a la familia con un trabajo humilde? Y tenía varios hermanos. La Biblia enseña que Jesús tenía por lo menos 2 hermanas y varios hermanos, eran como 4.
Y tuvo que sacarlos adelante Jesús trabajando como carpintero, antes de empezar el ministerio, a los 30 años. Jesús realmente vivió una vida de dolor y sufrimiento y aflicción. Y la Escritura nos llama a mirar y a ver al Todopoderoso Jesucristo, el Rey de Gloria, y ver cómo Él voluntariamente decidió, Él siendo rico, hacerse pobre para que nosotros, de su pobreza, fuésemos nosotros enriquecidos, no en términos económicos, sino en términos espirituales, porque ¿de qué te sirve tener mucho dinero si acabas en el infierno? ¿Lo entiendes? Entonces, tú que me estás viendo del otro lado de la pantalla, yo te digo, el verdadero evangelio sí te llama a sufrir. ¿Estás dispuesto? Por ejemplo, a veces el Espíritu Santo te va a hablar, te puede despertar en la noche y te va a decir, intercede por este o aquel, intercede por esta persona. Te va a llamar a la intercesión por mujeres que son esclavas y las prostituyen, o niños que los roban y abusan de ellos, o algo que el Espíritu de Dios te va a llevar a interceder y a pelear por eso en oración, Él te lo dice. Y cuando tú empiezas a orar y ayunar, para empezar, dejas de comer por amor a desconocidos para orar por ellos. No sé si tú practicas el ayuno, pero el ayuno, después de que tienes 6, 8 horas ayunando, empieza a pesar el ayuno. Y lo estás haciendo por amor a Dios y por amor a un desconocido. Estás sufriendo, buscando a Dios en ayuno y clamando por un desconocido. Segundo, cuando empiezas a orar por alguien, empieza la guerra espiritual. Los demonios te atacan y realmente te causan a veces aflicción. La guerra espiritual causa a veces aflicción. La guerra espiritual es pesada, es difícil. Pelear con demonios no es fácil. No te pueden matar, pero sí se sienten los golpes en la armadura. Entonces, cuando un soldado tiene un chaleco antibalas y le dan un balazo, la bala no lo perfora, porque el chaleco es de Kevlar, es un material especial. Pero sí le duele el balazo. Y cuando se quita el chaleco tiene un morete gigante. El soldado tiene que cargar con su equipo de guerra, con su fusil, con su rifle, con quizá granadas, quizá muchas balas, el chaleco pesa, las botas pesan, quizá trae una pala, su mochila pesa, y ser soldado pesa. Y la guerra espiritual es pesada, y a veces Dios te llama a padecer guerra espiritual por desconocidos, para que se salven. Entonces, ¿cuán llamamiento tan grande es este de padecer en la carne? Quizá Dios te llama a servirle, y para predicar el Evangelio vas a tener que dejar tus negocios, tus riquezas, vas a tener que dejar tus pasatiempos para invertir tiempo en la obra de Dios. Y el reino de Dios requiere sufrimiento, pero da una recompensa que este mundo jamás te puede dar. Una corona de gloria en los cielos. Reinar con Cristo por toda la eternidad, etcétera, etcétera. Entrar a la gloria eterna.